Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de cada domingo. Y espero que Dios nos hable en este día. Y bueno, si es la primera vez que tú nos visitas por aquí, pues te vamos a pedir que te sientas bienvenido, ¿verdad? Porque especialmente hacemos esta clase para que tú aprendas más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, los que nos ven domingo a domingo, pues también bienvenidos nuevamente a esta clase de este domingo. Vamos a orar para comenzar. Dios, te damos gracias porque nos guardas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que bendigas a cada pequeño que nos escucha, a los adultos que también están junto con ellos, Padre. Que esta palabra tuya sea para edificación de sus vidas. Te pedimos por sabiduría para los maestros y para todos los que participan en esta clase. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, chicos. Buenos días. Qué gusto que nos estén acompañando en este culto. Para empezar, vamos a alabar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Así que acompáñenos. Qué asombroso es lo que hace un animal. Qué asombroso es, crees tú poderlo hacer. Trata de imitar su estilo peculiar. Prepárate a ser salvaje como él. Brinca como una rana, hop, hop, hop. Pisa como un elefante, boom, boom, boom. Rápido como un leopardo, roar, roar, roar. Lento como tortuga, lento. Qué asombroso es lo que hace un animal. Qué asombroso es, crees tú poderlo hacer. Trata de imitar su estilo peculiar. Prepárate a ser salvaje como él. Brinca como una rana, hop, hop, hop. Pisa como un elefante, boom, boom, boom. Rápido como un leopardo, roar, roar, roar. Lento como tortuga, lento. ¡Otra vez! ¡Vamos! Brinca como una rana, hop, hop, hop. Pisa como elefante, boom, boom, boom. Rápido como un leopardo, roar, roar, roar. Lento como tortuga, lento. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios nos invita a que estemos contentos cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, solamente porque nos ama y nos quiere mucho. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza
sabe su nombre, con el sonido de bocinas, saltería cada vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Aunque no ande en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús, sí Señor. Aunque no ande en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. En Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. Si conocemos a Dios, debemos reflejar una vida de amor al prójimo, porque es una característica esencial de Dios. Él nos da todo lo necesario para amar y perdonar, y que Él se manifieste plenamente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Ahora corran todos por sus Biblias y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella, y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola, buenos días. Vamos a ver nuestro texto de esta semana. También tengo un amiguito que nos va a estar apoyando para aprender nuestro texto, que aquí lo encontramos. Es una pelota. Así es, chicos. Recordando que nuestra lección se llama Dios le dice a Jeremías lo que debe de escribir. Pero también nuestra pelota tiene una sonrisa muy grande. ¿Ya la vieron? Yo quiero que también ustedes hagan una sonrisa grande, grande. ¡Ay, qué bonita sonrisa cada uno de ustedes tiene! Pues así, felices debemos de estar para aprender nuestro texto de esta mañana. Y también esta pelotita nos va a enseñar que también ella ha cruzado por varios caminos. A veces esos caminos nos pueden llevar hacia la meta. En nuestro caso, hacia Dios, a través de la Biblia. Y nuestro texto también habla acerca de eso. Vamos a ver qué nos dice nuestro texto, que se encuentra en el libro de Timoteo, en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 3:16. Y nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, chicos, también para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí nos habla en este texto, chicos,
acerca de lo siguiente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, como aquí tenemos la palabra. ¿Se acuerdan de la pelotita? Que iba en un camino. Pues enseñar es eso, volver hacia el camino. Pero también tenemos otra palabra que es redargullir, que aquí la encontramos, que es reprender. Esta es la forma de saber cuál es el camino correcto que más adelante nos va a ayudar a aprender. Pero también viene otra palabra, pequeños, que es corregir, que aquí la vemos. Corregir es que no estamos caminando de manera adecuada, sino de manera equivocada. Pero también nos dice que hay una solución, que es instruir en justicia. Y ese es el camino correcto, pequeños. Instruir en justicia como Dios nos dice a través de su palabra. Por eso nos comenta que toda la Biblia está inspirada en ¿quiénes, chicos? En Dios. Vamos a repetirlo 3 veces, por favor, todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redargullir, para corregir, chicos, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, nuevamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, pequeños, nuestra pelotita sigue muy contenta de que estuvimos aprendiendo nuestro texto de esta semana. Y así como esta pelotita, hay que estar felices. Así es, chicos, Dios nos permitió aprender nuestro texto y les invito a que lo sigan repitiendo y sobre todo que tengan esta sonrisa como la tiene esta pelotita. Que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, chicos. Hola chicos, pues el día de hoy quiero compartirles una historia muy, donde vemos a Dios de 2 maneras, como el justo juez que es, que Él cumple lo que promete, y también como un Dios amoroso. Vamos a ver a Dios de estas 2 maneras. Déjenme compartirles mi pantalla para que pues me ayude a tener esta clase. Fíjense, esta historia que les voy a decir, que les voy a platicar, está en el libro de Jeremías, en el capítulo 36. Todo el capítulo 36 nos habla de esta situación, pero fíjense, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración, porque de verdad que esta clase es, pues bueno, como todas las lecciones, ¿verdad? Que vienen en la Biblia, pues nos tienen que dejar una, una lección en nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque me das la oportunidad de compartir esta historia tan llena de lecciones y con la que vamos a tener la oportunidad de conocerte un poco más. Bendito seas y por favor que seas tú el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bueno, esta historia, esta situación que pasó, porque pues yo le digo historia o les decimos historias, pero realmente son cosas que sí sucedieron, que no son
como un cuento o una historia de un libro, no, son cosas que sí sucedieron hace muchos años, pero sí sucedieron y están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros sepamos, aunque pasen generaciones y generaciones y tú crezcas y las demás personas, los demás niñitos que vengan en el futuro, que sigan haciendo en el futuro, también conozcan esto que sucedió hace muchísimos años y que es palabra de Dios. Bueno, dice, voy a leer un poco a veces lo que dice la Biblia. Dice, así empieza. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esta situación o esta cosa que pasó, este momento que pasó, bueno, no fue un momento, yo creo que sí fueron varios días de eventos, digamos, pasaron cuando Joacim era rey de Judá. Ajá. Entonces, bueno, esto es importante, es muy importante. Quédense con ese nombre y con esa información. Joacim era el rey de Judá. Y dice que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías era un profeta. Acuérdense que un profeta es una persona a la que Dios le habla y esa persona, pues, da el mensaje que Dios le habló al pueblo. Ajá, eso es un profeta. Un profeta no es alguien que, ay, así dice, en el futuro va a pasar esto y lo otro. No, eso no es un profeta. Un profeta es alguien que habla las palabras de Dios, que habla a nombre de Dios. Ajá, y pues ya no hay profetas. Quiero aclarar eso, que hoy en día no hay profetas porque ya tenemos toda la profecía completa aquí en la Biblia. Bueno, pues entonces eso es importante por una cuestión, porque a pesar de que, bueno, digo, más bien, habían pasado muchas cosas terribles con los reyes que había tenido tanto Judá como Israel. Acuérdense que se había dividido el pueblo de Israel se había dividido en dos. Y ahora estaba el pueblo de Israel, pero también el pueblo de Judá. Entonces, bueno, habían pasado cosas muy feas entre los pueblos, había habido divisiones y cada pueblo o cada mitad, digamos, del pueblo de Dios estaba dividido. Entonces, pues, pues yo pensaría, ¿verdad? Si a lo mejor diría, ay, no, pues entonces ya, voy a dejar ya que ellos hagan lo que quieran porque así quieren vivir. Pero no, Dios les amaba tanto que aún en esas situaciones y más en esas situaciones, Dios les seguía hablando. ¿Por qué les hablaba? Pues porque los amaba, porque Él había formado ese pueblo, el pueblo de Israel, no, de Israel y de Judá no eran un pueblo. Dios había llamado a una persona para que de allí formara este pueblo. Y bueno, ¿por qué? Porque les amaba tanto como Dios te ama a ti todavía hoy. Hoy te ama mucho tanto que te creó. Y creó todas las cosas de esta tierra, de todas estas cosas de la naturaleza, para que tú las disfrutaras y vivieras en un mundo hermoso. Por eso es que Dios creó estas cosas y lo más importante que Dios creó, pues fue a ti. Porque mira, la misma Biblia dice en el mismo libro de Jeremías, pero unos dos capítulos antes, en el capítulo 31, en el versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que Dios ya te amaba aún desde antes de crearte. Él ya había pensado en ti, pero pues, y pensaba crearte como niño, como niña, porque te amaba. Dios te amaba tanto
como amaba, bueno, te amó tanto como amaba también al pueblo de Judá. Voy a hablar del pueblo de Judá específicamente, pero bueno, amaba al pueblo tanto de Israel como de Judá. Pero bueno, amaba a este pueblo y quería que se portara bien, que se arrepintiera de las cosas que estaba haciendo. Y fíjense qué más dice. Entonces, les voy a leer un poquito más antes. Vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Imagínense, Dios le dijo a Jeremías, agarra un rollo de papel y bueno, era un papiro, no era un papel como el que conocemos ahorita, era otra clase de material con el que hacían estos rollos para escribir. Y dice, y escribe estas palabras que yo te voy a decir en contra de Israel y de Judá. Dios no estaba contento con lo que Israel y Judá estaban haciendo. Y por eso es que le dice a Jeremías, escribe esto para que ellos escuchen lo que yo estoy diciendo acerca de ellos. Y bueno, y sigue así. Y contra todas las naciones, o sea, no nada más eran su pueblo, sino contra todas las naciones, o sea, todos los otros países, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, o sea, desde los días del rey anterior, del papá del rey que estaba ahorita bueno, en ese momento en Judá, hasta hoy. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con Judá y con Israel y con todas las naciones. Dios estaba diciéndoles que escribiera algo porque iba a escribir, le iba a decir qué era lo que iba a pasar contra contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Estos pueblos, y es el mundo en general, ¿verdad? Según lo que le dice Dios a Jeremías, estaban en terribles problemas. Y bueno, eso también podemos pasarlo a nosotros hoy en día, a ti hoy en día. Tú también tienes un terrible problema. El problema que ellos tenían era, bueno, era exactamente el mismo que el tuyo. Era su pecado. ¿Sabes tú qué es pecado? Bueno, pues pecado es todo lo que tú haces, tú dices, oyes, ves, piensas y a lo mejor algunas veces hueles que a Dios no le agrada. Cuando tú decides hacer cosas sin consultar a Dios, cuando tú decides pensar cosas sin consultar a Dios, cuando tú haces lo que es tu voluntad y no le preguntas a Dios, Dios, a ti te agrada que yo haga esto, todo eso es pecado. Por ejemplo, no sé, si tú en lugar de hacer tu tarea, te pones a jugar videojuegos, pues no es que esté mal los videojuegos, sino que estás sustituyendo una acción que es tu obligación y que es buena para ti por otra que no te trae ningún beneficio. Eso es pecado. O cuando, por ejemplo, el mismo ejemplo, digamos, pero un poquito antes, que tu mamá te dice, ponte a hacer la tarea. Y tú le dices, sí, mamá, pero no te vas a hacer la tarea, sino te vas a jugar. Bueno, pues eso es pecado. ¿Por qué? Porque tú decidiste hacer tu voluntad y tu mamá te está mandando a hacer algo que sabes que es bueno pero que no lo vas a hacer. Y bueno, eso es un ejemplo de lo que es el pecado. Pero ¿sabes por qué haces esas cosas? Pues porque todos ya nacimos con el deseo de hacer lo malo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 14, en el versículo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros nacimos con el deseo de hacer lo bueno.
sino al contrario, nacimos con el deseo de hacer lo malo. ¿Y sabes qué es lo que trae como consecuencia el hacer lo malo o el tener pecado? Pues estar separado de Dios. Una cosa que no te dije, pero que ahora te voy a decir, es que nuestro Dios es un Dios santo. Santo quiere decir que Él nunca ha hecho nada malo y entonces nada malo puede estar donde está Él, ni cerca de Él, ni tener comunión con Él. Entonces, ese es un gran problema de tener pecado en tu vida, de que tú tienes pecado en tu vida, de que tú no puedes estar donde está Dios. Y ese es un gran problema y era el mismo problema que tenían estos dos pueblos, el de Judá, el de Israel y todas las naciones con Dios. Y bueno, entonces a Jeremías le dice, escribe estas palabras porque necesito eh, que las oiga, dice la casa de Judá, y tal vez se arrepienta de su mal camino y yo perdonaré su maldad. Imagínense. Por eso les decía al inicio que esta clase es una clase en la que vamos a hablar de la justicia de Dios, que Dios es justo y cumple sus promesas y sus advertencias, ¿verdad? Porque, bueno, le advierte, y un Dios amoroso que quiere perdonar. Y bueno, entonces aquí dice la Biblia que Dios le dice, quizá oiga, le dice a Jeremías, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Imagínense. Esta era la solución. Escuchar a Dios siempre ha sido la solución para el problema del pecado. Y bueno, pues también para ti, para tu pecado, para el problema de tu pecado, Dios tiene una solución y es el Señor Jesús. Si sabes quién es Jesús, pues Jesús es el único Hijo perfecto de Dios. Jesús vino a esta tierra a nacer como un pequeñito, un bebé que fue creciendo y fue teniendo, creciendo, bueno, como tú, ¿cuántos años tienes tú? Pues bueno, Jesús también tuvo tu edad en algún momento y él estaba sujeto a sus papás terrenales, a José y a María, y les obedecía y nada había tampoco malo en él. ¿Por qué? Porque Él es el único hijo perfecto de Dios. Pues al crecer para lo que Dios mandó a su Hijo Jesús, fue para que les enseñara a las personas cómo es que debían vivir el, pues lo que les había mandado Dios todo este tiempo en que este pueblo había sido formado, ¿verdad? Pero llegó un momento en que pues los líderes religiosos, aún algunos reyes, tergiversaron. Esta palabra de tergiversar quiere decir que hicieron diferentes las cosas, las acomodaron a su conveniencia y entonces ahora esos líderes religiosos tenían mucho poder sobre los pobladores. Y entonces hacían no lo que Dios decía, sino ya hacían lo que ellos estaban diciendo. Y pues eso no era lo que Dios había planeado desde un principio para su pueblo. Entonces, por eso es que, eh, bueno, esa promesa de su hijo viene desde el huerto del Edén, ¿verdad? Desde Adán y Eva, cuando ellos pues pecaron y no obedecieron a Dios, cuando ellos decidieron hacer su voluntad. Ese fue el problema de Adán y Eva. Este es un paréntesis. Pero bueno, entonces ese es el Hijo de Dios, Jesús, es el que vino a enseñar a la gente a cómo es que Dios quería que vivieran su vida, cuál era el verdadero amor que le tenían que dar, bueno,
tener por su prójimo, cómo es que deberían de adorar a Dios verdaderamente y no como lo decían los líderes religiosos que lo único que hacían era abusar de ellos, ¿verdad? De diferentes maneras. Bueno, pues entonces eso no les gustó a estas personas y empezaron a perseguir a Jesús, a buscar manera de matarlo, de deshacerse de él, y entonces hasta que lo lograron. Lo lograron cuando, bueno, no es que lo hayan logrado, es que Jesús se entregó voluntariamente. A Jesús nadie lo obligó a recibir este castigo que tú merecías por tu pecado. A Jesús lo apresaron y lo llevaron a un lugar a donde lo maltrataron mucho, le dieron golpes, le dieron latigazos en su espalda con bueno, con una cuerda que a la punta de la cuerda tenía unos como piquitos para desgarrar la carne de la espalda. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza que se le enterraron y el Señor Jesús, obviamente, pues empezó a sangrar. Finalmente lo que le hicieron fue obligarlo a cargar una cruz donde al final en el monte, en un monte, allí lo crucificaron, lo clavaron de sus manos y de sus pies en esa cruz. Y cuando él murió, eh, pues ya había derramado toda su sangre y para que estuvieran seguros que ya había muerto, le clavaron una espada en su costado, que dice la Biblia que de allí nada más salió sangre y agua. Perdón, nada más salió agua porque ya no había sangre en su cuerpo. Toda la sangre la había derramado. Y eso es importante. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Bueno, pues porque era la única manera en que tú y yo podíamos tener nuestros pecados perdonados. La Biblia también dice la carta de los Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente a través de Jesús nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados solamente a través de Jesús. Tú puedes tener tus pecados perdonados. De otra manera, tu pecado te seguirá en tu vida y no se irá de ti. Y entonces, bueno, esa es la manera, esa es la solución en la que Dios quiere quitar tu castigo por tu pecado. Y la manera en que Dios quería quitarles el castigo a los de Judá, que también estaban teniendo un muy terrible mal comportamiento, era que este mensaje que Jeremías estaba escribiendo le llegara al pueblo de Judá. Bueno, y entonces lo que él hizo fue que, pues sí, dijo que sí. Entonces Jeremías empezó a escribir. Bueno, realmente, pues no era Jeremías el que empezó a escribir, sino que Jeremías le dictaba a un escriba, se llamaban, a un escriba que en este caso era Baruch, le dictaba lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Jeremías o escuchaba lo que decía Dios y Jeremías le dictaba a Baruch y Baruch escribía lo que Jeremías estaba diciendo. Cuando él terminó de escribir, le dijo Jeremías a Baruch, a ver, tú ve en un día en especial, porque era un día de ayuno, entonces había mucha gente, iba a haber mucha gente congregada en Jerusalén y le dijo, toma este rollo, Baruch, y tú ve a leer este mensaje delante de toda la gente en este día de ayuno. Y le dice, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Dice la Biblia. Estoy leyendo la Biblia. Y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás
quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces, bueno, la esperanza de Jeremías, porque Jeremías no estaba seguro de que iban a aceptar con muy agradablemente este mensaje, pues dijo, yo hago lo que Dios dice. Fíjense que algo que les quería comentar es que Jeremías podría haber ido a leer la carta, el mensaje, ¿verdad? Pero no. La Biblia dice que ya en este momento de la vida de Jeremías ya lo habían golpeado, ya lo habían querido matar, ya lo habían amarrado amarrado y colgado en una cisterna para dejarlo allí y abandonarlo. Y una vez Jeremías estaba ya pues muy desesperado porque decía, ya no quiero más hablar por Dios. Ya no, ya me han pasado muchas cosas y ya no quiero más hablar el mensaje de Dios. Pero Jeremías después se dio cuenta, pues, de que eran cosas que tenía que pasar por amor a Dios. Y él siguió adelante con eh, pues, ay, ¿cómo se dice? El trabajo que le dio Dios, ¿verdad? Siguió con este ministerio que le dio Dios y pues no le importaba lo que le sucediera. Él quería que todos los de su pueblo escucharan la voz de Dios. Y entonces lo que habían hecho los líderes religiosos de los que les hablaba era que lo habían, y los reyes también era que le habían negado la entrada al templo. Entonces, por eso es que él no iba a leer el mensaje, sino que mandó a Baruch. Y bueno, pues entonces Baruch fue a leer este rollo a la gente. Ay, perdón, me regresé, ¿verdad? Fue a leer este rollo a la gente. Dice, Baruch leyó el mensaje a todo el pueblo. Pero entre todo el pueblo, pues también había personas importantes ahí. Había personas que escucharon también este mensaje, una persona en especial, y fue a decirle a los príncipes, dice la Biblia, a los príncipes de Judá, a los principales, a los que pues tenían de alguna manera influencia en lo que pasaba en el pueblo, les fue a decir que Baruch estaba leyendo este mensaje de parte de Dios y pues entonces estos príncipes pues se quedaron muy impresionados y le dijeron, tráelo, tráelo, tráelo que nos lea aquí lo que está leyendo. Entonces Baruch fue a leerle a esos príncipes el mensaje de Dios. Y entonces le dijeron, a ver, pero dinos tú cómo es que tú tienes esto escrito. Y entonces Baruch le dijo, pues Jeremías me iba dictando y yo iba escribiendo en el rollo. Entonces, bueno, se dieron cuenta que esto era muy importante y le dijeron, pues danos el rollo y tú y Jeremías escóndanse, escóndanse, porque el rey va a ir detrás de ustedes. Y entonces se fue Baruch y ya se fue con Jeremías a esconder, porque efectivamente, eh, pues sí, efectivamente el rey iba a ir detrás de ellos. Bueno, y entonces dice la Biblia que la persona eh, una de estos príncipes fue con el rey y le dijo que este Baruch había leído ese rollo y le dijo, a ver, ustedes léanme el rollo. Y entonces dice que un Jehudí, así se llama esta persona, empezó a leerle al rey el rollo. Fíjense, dice la Biblia así. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba.
El rey empezó a escuchar este mensaje y no pudo con ese mensaje y lo cortó. Y luego sigue así. Y lo echó en el fuego hasta que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Imagínense, esta palabra de Dios, este mensaje de Dios era tan negativo para ellos que el rey prefirió quemarlo como si la palabra de Dios se pudiera quemar, ¿verdad? Pero eso no pasa. La palabra de Dios no se quema. Y entonces lo que hizo fue que mandó a que buscaran a Baruch y a Jeremías, porque por eso les decía que le dijeron, vete a esconder porque el rey va a ir tras de ustedes. Entonces, efectivamente, el rey Joacim mandó que buscaran a Baruch y a Jeremías para que lo trajeran ante él, pero dice la Biblia, pero Jehová los escondió. Entonces, no los encontraron porque no sabían en dónde estaba. Y entonces dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jeremías. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, cuando ya el rey quemó este rollo y quemó estas palabras tan importantes, Dios le volvió a hablar a Jeremías y le dijo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Por eso les decía hace rato que la palabra de Dios no se puede quemar, porque aquí Dios le dijo a Jeremías que volviera a escribir todo lo que había dicho. Y y además siguió diciendo Dios, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Fíjense, aquí podemos tener un poco del mensaje que Dios le había dicho a Jeremías que escribiera contra el rey Joacim, que si no se arrepentían, tanto él como el pueblo de Judá y como el pueblo de Israel, entonces otro rey, otra nación los iba a venir a conquistar. Entonces sigue diciendo Dios así. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. O sea, que ya no iba a haber descendientes de Joacim que fueran reyes después de él, por haber hecho lo que hizo, por haber quemado la palabra de Dios. Y dice al final, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Aquí no se nos dice cuáles eran los mensajes que Dios tenía para el pueblo. Lo importante es, y la lección que Dios nos quiere dar, bueno, aparte de otras más, es que la palabra de Dios no se puede desechar, no se puede quemar, no se puede olvidar, no se puede deshacer. Lo que Dios dice es lo que va a suceder, porque es palabra de Dios. Bueno, y entonces, como les decía, aparte de que, como les decía, la palabra de Dios no puede ser destruida, podemos encontrar otras tres lecciones más. Dios usa a gente valiente como Jeremías y Baruch para que sucedan las cosas. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes ser usado por Dios. Si tú eres valiente y si tú tienes ese amor tan grande
por Dios. Tú puedes ser usado por Dios para cosas importantes. Aunque Baruch y Jeremías pues estaban em, amenazados, digamos, pues de muerte, porque pues el rey Joacim no los quería para felicitarlos, ¿verdad? Los quería buscar pues para maltratarlos y decirles que no estuvieran tal vez que era lo más seguro, decir que no estuvieran difundiendo esos mensajes en el pueblo, pero ellos no se rindieron, aunque otros los rechazaron, ¿verdad? Entonces tú así también, tú puedes ser valiente y ser un mensajero de nuestro Dios. También puede ser como Baruch, pues tal vez no puede ser un profeta, ¿verdad? Porque como les decía, ya no hay profetas hoy en día, pero lo que sí puedes hacer es escribir, hablar y compartir de lo que Dios te enseña. Como por ejemplo hoy o mañana, bueno, hoy que te enseño esta clase, pues en la semana con algún amigo o aún con tu familia, pues que todavía no es hijo de Dios, tú le puedes compartir esta historia que estás viendo en este día. Y bueno, cuando la otra lección es que si alguien, cuando tú compartes de Jesús, pero no te quiere escuchar, pues no te desanimes. Tú sigue obedeciendo porque Dios ve tu esfuerzo y Él te fortalece. Entonces, pues, si tú ya eres hijo de Dios, tenemos estas lecciones para ti, para mí también, ¿verdad? Porque yo también soy hija de Dios, con esta historia que sucedió sobre los rollos. Pero también tengo una lección para ti. Si tú no eres todavía hijo de Dios, pues bueno, te quiero que sepas que esta historia, aunque es del pasado, como yo les decía, también tiene un mensaje actual. Dios quiere hablarte. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, Dios quiere hablarte. Así como Jeremías recibió palabra de Dios, pues tú también puedes escuchar lo que Él te quiere decir. Y lo que Él te quiere decir es que tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador. Bueno, déjenme dejar de compartirles tantito. Ajá. Y bueno, porque su mensaje, el mensaje de Dios, es de amor y de salvación. Aunque, pues, como vimos ya, el rey rechazó a Jeremías y a Baruch, pues Dios no se rindió. Dios no se rindió porque él seguía hablando para ver si es que los habitantes de Judá se arrepentían de sus malos caminos, si su rey se arrepentía. Entonces, él también te sigue hablando y él también te está hablando hoy porque te ama. Jesús es el mensaje más grande que Dios te ha dado, como ya te lo expliqué hace rato, ¿verdad? Él vino para salvarte, bueno, para salvarnos a todos, pero voy a hablarte a ti. Él vino para salvarte, murió por tus pecados, pero algo que no te dije, y lo más importante de todo, es que Jesús resucitó al tercer día. A pesar de que Él murió en esa cruz, sí, murió, lo sepultaron, pero a los 3 días Él volvió a vivir. Él no se quedó muerto y porque Él no está muerto, nosotros podemos tener la seguridad de que si lo aceptamos como nuestro Salvador, vamos a poder ahora reconciliarnos con Dios. Entonces, Él resucitó para darnos vida eterna. Y bueno, la siguiente lección que Dios te quiere dar es que no seas como el rey Joacim. No ignores el mensaje de Dios. No lo rechaces. Hoy puedes abrir tu corazón y decirle a Jesús, quiero que seas mi Salvador. Entonces, pues bueno, tú puedes hacer eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues haciendo algo muy sencillo, haciendo una oración o hablándole a Dios y diciéndole,
lo que yo te acabo de enseñar, ¿verdad? Ahora, si no sabes cómo hacerlo, pues yo te puedo ayudar con esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si tú reconoces que has hecho cosas malas y malas que obviamente no le agradan a Dios y estás arrepentido y quieres formar parte de la familia de Dios y tener vida eterna con Dios, entonces puedes decirle esto. Tú puedes decir esta misma oración o tú con tus palabras puedes decir la misma idea, pero con tus palabras como tú quieras, es igual. Pero hazlo de todo corazón si es que así lo quieres. Entonces, lo que podrías decir es, Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Sé que he pecado y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Ayúdame a seguirte y a vivir para ti. Gracias por entrar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración o en el momento en que la hagas, fíjate lo que va a pasar. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hiciste esta oración, entonces ahora Él te dio potestad o permiso de ser hecho su hijo, hijo de Dios. Y ahora, como te decía hace rato, ahora formas parte de la gran familia de Dios. Y entonces, bueno, la lección final de la lección final de esta historia es esta, que, perdón, perdón, que Jesús es el mensaje que salva. Y bueno, pues me dio mucho gusto compartir esta palabra y nos vemos dentro de 8 días. Adiós. Hola chicos, buenos días, buenas tardes a la hora que vayan a ver este video. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues qué gusto estar otra vez con ustedes para enseñarles un trabajo manual muy facilito, pero que nos va a recordar lo que acabamos de ver en nuestra clase, que Dios le dijo a Jeremías lo que tenía que escribir. Y habla con respecto a la palabra de Dios, la Biblia. Y acuérdense que en aquel entonces se escribían en unos pergaminos. Pero hoy vamos a hacer un trabajo manual facilito para que nos recuerde que toda escritura es inspirada por Dios, como nos lo dijeron en el texto. Entonces lo que vamos a necesitar son 2 rollitos del papel de baño, lo que nos sobra. Vamos a necesitar esto, yo lo voy a hacer con foamy. Son 2 pedacitos más o menos de 15 centímetros por 15 por 15 más o menos, para forrar bien estos 2 rollitos. Vamos a necesitar un pedacito de papel. Bueno, si ustedes tienen papel está correcto, pero a mí se me antojó hacerlo con foamy. Y una hoja blanca porque vamos a escribir el texto, un plumón, vamos a necesitar tijeras. Y como yo lo estoy haciendo en foamy, voy a usar silicón caliente, pero ustedes si lo van a usar con hoja, van a forrar su rollito, pues lo pueden usar con resistol, pegamento blanco o diurex, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro trabajo manual. Vamos a tomar nuestros rollitos, y les digo que como yo lo hice con foamy y el foamy pues le cuesta trabajo pegar con resistol, lo voy a hacer con el silicón caliente. Ustedes tienen que tener mucho cuidado si ocupan silicón caliente de no quemarse. Entonces miren, yo le pongo aquí el silicón en el foamy para forrar mi conito. Aquí nos va a sobrar un poquito de foamy, entonces le hacemos unos cortes así y lo vamos a doblar, pero le vamos a poner el pegamento, el silicón, ¿de acuerdo?
y lo cerramos para que quede forradito nuestro cono. Del otro lado igual le hacemos unos cortes para que se pueda doblar y le ponemos el silicón y le doblamos y se nos queda pegado. Ya lo tenemos forrado así. Yo me adelanto un poquito para que sea más rápido. Entonces miren, fíjense cómo le vamos a hacer. Lo vamos a apachurrar de esta forma, que no nos quede redondito, sino que quede aplastadito. Y como les dije, yo me adelanté un poquito. Entonces miren cómo queda, así aplastadito. Y vamos a ponerle el pegamento y los vamos a pegar los dos conitos así. Y ya nos queda más planito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cortar un pedazo del color amarillo. Esto lo pueden forrar de negro o lo pueden forrar del color que ustedes quieran. Y este es un color amarillo. Y más o menos este pedacito tiene 8,5 por 12. Entonces lo vamos a poner de esta forma aquí. Entonces le vamos a poner el pegamento, el silicón caliente. Les digo que yo lo ocupé silicón caliente porque estoy utilizando el foamy. Me gusta porque brilla y lo vamos a pegar de esta forma. ¿Ya vieron? Ok, entonces ya está pegado de esta forma. Entonces si se nos despega, no se nos despegó. Luego vamos a tomar una tirita del mismo color del foamy y lo vamos a poner al centro. Entonces le vamos a poner silicón a nuestra tirita aquí. Les vuelvo a repetir, si ustedes van a ocupar silicón, con mucho cuidado. ¿Ya vieron? Y yo le hice aquí un piquito así para simular. Las Biblias traen un listoncito. Si ustedes ven la Biblia de mamá o ustedes tienen una Biblia, ese listoncito sirve para señalar en dónde van leyendo. Después en la hoja de papel van a recortar unos pedacitos que quepan más o menos en este lugar. Entonces esto lo vamos a pegar aquí. Y vamos a escribir nuestro texto que nos aprendimos hace ratito. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Entonces le ponemos pegamento a nuestro texto. Pegamos de este lado. Y luego le pegamos, le ponemos el silicón. Y lo pegamos de este lado. Y ya quedó nuestra Biblia. ¿Cómo la ven? Quedó bonita, ¿verdad? Entonces, aprendernos el texto. Y este trabajo manual, pues lo pueden poner en su escritorio o en su buró y todos los días lo pueden ver y pueden aprenderse de memoria el texto. Toda escritura es inspirada por Dios y estamos recordando la clase de Jeremías que Dios le ordenó, le dijo lo que tenía que escribir. Y pues aquí está nuestra Biblia. Espero que la hagan, se aprendan el texto y recuerden la clase. ¿Sale? Bueno, pues que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos. Bye. Y bueno, ¿qué tal, chicos, con esta lección que Dios nos dio? En donde nos dice que le obedezcamos, que creamos en Él y que nos da la salvación para que seamos parte de la familia de Dios. Pues bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque el día de hoy nos enseñaste a que pues escuchemos tu palabra, a que la obedezcamos, a que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que sobre todas las cosas pues a ti te pongamos siempre primero. Gracias por las cosas compartidas en esta lección y te pedimos que en esta semana pues tú bendigas a los niños en
en su escuela y en todas las actividades que ellos hacen. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos dentro de 8 días. Demos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana. Terminemos este hermoso culto cantando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Como los cielos son más altos que la tierra, tus pensamientos son más altos que los míos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son tus caminos, más altos que los míos. Tus pensamientos son tan altos, más de lo que puedo imaginar. Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar. Tus pensamientos son tan altos, más de lo que puedo imaginar. Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar. Tus pensamientos son tan altos, más de lo que puedo imaginar. Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar. Tus pensamientos son tan altos, más de lo que puedo imaginar. Tus caminos son tan altos, solo contigo puedo en ellos andar. Tus pensamientos son tan altos. Hermanos, nuestra adoración y entrega deben de estar dirigidas al único que ha derramado su gracia porque nos ama y ha marcado el verdadero camino para ser salvos, como lo indica en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que adoremos a ese verdadero camino, Jesús. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiará, invitan a toda la humanidad. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Oh, 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 qué gracia tan grande tú extiendes, nada se